comenzar. Ok, pues bueno, comencemos con una oración, dándole gracias al Señor. Padre del cielo y de la tierra, te damos las gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra en nuestra vida. Gracias, Señor, porque sabemos que tu palabra es espíritu, Señor, y tu palabra es vida. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por cada uno de los corazones que están aquí, que van a ver esta grabación más tarde. Yo te pido, Señor, por cada persona que lo escuche, Señor, que su entendimiento sea abierto, Padre, que tú esta palabra, Señor, se las confirmes a su corazón, Señor. Hoy yo te pido, Jesús, que seas tú utilizando mi boca, que seas tú, Señor, dando esta enseñanza, pero sobre todo, Padre, que esta enseñanza, Señor, sea agua, que sea esa agua viva, Señor, a nuestro corazón, que sea, Señor, una revelación, Padre, de cómo tú nos ves en el Espíritu. Yo te doy las gracias, Señor, por todo esto que me has revelado en estos días. Y yo te pido, Señor, que todo esto, cada una de las personas que ve, lo pueda recibir, Padre, pero que lo reciba en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias por esta preciosa palabra que me has dado. Gracias, Señor, porque yo sé que sus oídos y su entendimiento están abiertos en el nombre de Jesús, pero también sé, Padre, que hoy todo espíritu de distracción es atado y queda sin poder en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Pues bueno, como les comento, vamos a comenzar con nuestra clase. Ajá, déjenme ver dónde está mi lámina. Aquí ya la encontré, permítanme un segundito. Ok, listo. Bueno, pues vamos a comenzar con nuestra enseñanza del día de hoy. Les pido que no se distraigan porque de verdad que todo está enlazado y vamos a ir enlazando todos los versículos para poder tener entendimiento de esto que vamos a aprender esta noche. Ok, fíjate lo que está escrito en 2 Corintios 4:7. Pero tenemos ese tesoro en vasos. Ay, espérenme, es que yo no alcanzo a ver. Hay algo aquí que me impide. Ok, ya está mejor. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios en nosotros, ¿ok? Vamos a repetirlo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que significa esto, ¿ok? Este tesoro, en lo que habla 2 Corintios, se refiere a lo que es su espíritu. Entonces, él nos dice, de modo, vamos a hablar un poquito de lo que es el el nacimiento, el nuevo nacimiento en Cristo Jesús, el ser esas nuevas criaturas, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos concilió consigo mismo por Cristo y por medio del ministerio de la reconciliación, ¿ok? Vamos a tocar versículos que ya hemos visto anteriormente. Ajá, y ustedes me van a decir, sí, 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 ya lo vimos, pero por favor, hay una revelación impresionante en todo esto, ¿ok? Y no se me distraigan porque vamos a aprender cosas hermosas esta noche. Él nos dice en este versículo algo importante y dice esto, observa que no dice que todas las cosas se van a hacer nuevas o que las cosas tienen el potencial de ser hechas nuevas. Este versículo lo que dice, las cosas viejas pasaron, ¿ok? Aquí nos está hablando en un tiempo pasado. Escucha esto, las cosas viejas pasaron. He aquí que todas son hechas nuevas. Tiempo presente. Él nos está diciendo en este versículo, las cosas viejas ya se fueron. He aquí que todas son hechas nuevas. Estamos hablando del tiempo presente. Nosotros, cuando recibimos a Cristo, sufrimos
así le puse, una transformación completa, ¿ok? Pero ¿cómo es esta transformación? Esta transformación es completa en el espíritu, ¿ok? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el entrar en el reino de Dios, ay, algo me salté. De cierto te digo que el que no naciera de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esto viene en Juan 3:5 y yo al estudiar esto es una palabra que le dice Jesús a Nicodemo. Nicodemo pues era un filisteo que él prácticamente va a visitar a Jesús, fíjate nada más, de noche. Seguramente yo creo pensar que porque Nicodemo no quería ser visto por, por lo del concilio, ¿no? Por todos los sacerdotes, por todo el Senadril, por todos los líderes judíos, ¿no? Entonces yo creo que Nicodemo va a visitar a Jesús para hablar con él. Y él le dice, pues es que, ¿cómo podemos nacer de nuevo? Y fíjate una cosa, Nicodemo, él conocía el Antiguo Testamento porque era un filiseo. Ellos, perdón, ay, se me fue la palabra. Ayúdame, Alfred. No, espérame. Ay, a ver si alguien me ayuda, por favor, se me fue la palabra. Bueno, él conocía las escrituras. Ujú. Entonces, él al conocer las escrituras, él sabía perfecto lo que estaba escrito en Ezequiel 36. ¿Ok? Y fíjate qué es lo que dice Ezequiel 36. Ezequiel 36 habla de cómo tú y yo, ajá, es una promesa que él dejó escrita en el Antiguo Testamento para el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. El nuevo nacimiento hace referencia al nacer en el Espíritu, a esa simiente incorruptible. Y esto es lo que dice. Entonces, fíjate lo que Él hace a nosotros, el nuevo nacimiento lo que hace a nosotros. Entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Esto quiere decir que todos nuestros pecados ya fueron borrados. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Esta promesa aquí dice claramente que Él pondrá en nosotros un nuevo corazón. Y aquí dice algo hermoso. Y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esto viene en Ezequiel 36, 25, 26. Y es una promesa que Dios le da a los judíos, pero sabes, ellos no la escucharon. Por eso es importante que nosotros estemos orando por el pueblo de Israel, por los judíos, porque, sabes, esta promesa es para ellos, ¿no? Obvio que aquí nosotros nos agarramos porque Él aquí lo está diciendo y dice algo hermoso, pondré mi espíritu. Ajá, aquí estamos hablando que Él está depositando de nosotros, no es su espíritu. Ajá. Entonces, yo aquí me pasó algo súper gracioso que quiero contarlo con ustedes. Yo le decía, le preguntaba al Espíritu, Espíritu de Dios, ¿y cómo les explico cómo es nacer de nuevo? Eso está dificilísimo. Escucha lo que me contesta. Fíjate bien. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Escucha esto. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Fíjate nada más qué hermosura. Esto viene en Juan 3:8. Ajá. Es inexplicable decir cómo nosotros como hijos de Dios podemos o nacemos en el Espíritu. Yo quiero contarte que cuando oraron por mí por primera vez, que fue el 6 de junio del 2012, ese día oraron por mí, pero yo nunca hice la oración para recibir a Jesús en mi corazón, sino que yo la hice hasta noviembre. Pero, ¿sabes? Él, él, él
ya estaba en mi corazón, porque yo ya sentía. Yo pasé noche, les he contado, yo pasé 2 años sin dormir, y esa noche que oraron, por mí, esa noche, de verdad que yo dormí después de 2 años que tenía sin dormir. Yo dormí esa noche y yo sentía una paz y yo sentía una tranquilidad, y yo le decía: "Señor", yo le decía a esta mujer que oró por favor, dime qué tengo que hacer, porque no quiero perder esto, porque si yo pierdo esto me muero", ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo empecé a buscarlo, y a buscarlo, y a buscarlo, porque yo tenía miedo de que él se fuera, ¿no? Pero fíjate que lo más hermoso es esto, yo ahorita puedo comprender que yo ese día que ellas oraron por mí, yo ese día recibí a Jesucristo en mi corazón. Ujú. Y a mí me encantó esto, no podemos explicar cómo las personas nacemos del Espíritu, pero es lo que dice en Juan 3:4, el ser humano, esto es muy importante, el ser humano no puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienes que nacer de nuevo, ¿ok? Entonces, bueno, con todo esto en mente, ujú, vamos a abrir nuestro entendimiento en el nombre de Jesús. Fíjate nada más, vasos de barro, ¿ok? Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Pablo, en este versículo, no hace referencia al recipiente, sino al contenido. Ese contenido, ese poder que mora en nosotros. Ujú. Nosotros aquí vemos que Pablo nos está diciendo que nosotros somos esas vasijas frágiles de barro, y Dios nos usa para dar las buenas nuevas, para llevar a cabo su obra. Saber que el poder es de Él y no de nosotros debería prevenir el orgullo en nuestra vida y motivarnos a practicar, a estar en contacto con Él diario, ¿no? Porque Él es la fuente de poder. Él es la fuente de poder de tu vida y de mi vida. Y sabes, ese ese tesoro que es su poder, está depositado en este cuerpo humano, en mi cuerpo humano, en tu cuerpo humano. Ujú. Quiero decirte algo importante, hermosa, varones de Dios que nos ven. ¿Saben algo? Ese poder no lo tenemos que pedir, porque ya está dado. Ahora depende de ti y de mí cómo nosotros lo usamos. Ujú. Es nuestra responsabilidad vivir en este poder para que la gente vea a Dios en nosotros. Y yo estudiando esto, yo pensaba, tal vez en muchas ocasiones ese poder, ¿sabes? No es porque nos veríamos, o sea, vámonos a los extremos, a los extremos, a los extremos, ¿no? Tú dices, yo les preguntaba a Dios, para hacer milagros como lo hacen, por ejemplo, estos predicadores que de pronto vemos en internet y hacen grandes milagros, ¿sabes? Yo recuerdo una vez que yo estaba en mi iglesia en México y estábamos en un congreso, y todos los años todos los años en septiembre hacen un congreso, y yo recuerdo que llegó una chica en silla de ruedas, y cuando el congreso terminó, a los 4 o 5 días, ella salió caminando. Y eso, ¿sabes? Nunca se me va a olvidar, porque yo digo: "Guau", ¿no? O sea, y son milagros, son cosas maravillosas, ¿no? Que el Señor, esto fue lo que yo entendí con esto, que el Señor busca gente disponible, ¿sabes? Él está buscando gente disponible, gente que lo quiera buscar, gente que anhele buscarlo, gente que sea una pasión por buscar a Jesucristo. Porque, ¿sabes? En ese barro, en ese recipiente, en esa vasija, Él va, ¡fum!, a vertir, Él va a vaciar su poder. Yo he escuchado que hay gente que me dice: "No, es que yo no sé hacerlo, yo no puedo hacerlo", ¿sabes? No se trata de lo que nosotros pensamos. Se trata de una promesa que Él dejó escrito, que el poder es de Él y está en nosotros. Ujú. Y yo pensaba en esto, yo decía, tal vez no es para que hacer grandes milagros o llenar estadios, no lo sé, ¿no? Porque bueno, si ese es el anhelo de tu corazón, en el nombre de Jesús que así sea, ¿no? Pero fíjate
cómo Él nos da ese poder. Y voy a continuar que dice con esto, ¿no? Para llegar al punto donde quiero llegar. Como vasos de barro en este cuerpo de carne, tenemos limitaciones, un alma dañada, un corazón de piedra, con falta de entendimiento, enseñanzas equivocadas, actitudes erróneas, una mente limitada, esto y otras cosas más. Y todo lo que tú le quieras poner, si quieres errores, faltas, mentiras, todo lo que tú le quieras poner ahí, ¿sabes? En ese tesoro está dentro de ti y de mí. Y ese tesoro es el poder de Dios en nosotros, ¿ok? Y yo pensaba en esto y yo decía, sí, ¿no? Pero ¿cómo nosotros podemos empezar a utilizar el poder de Dios? ¿Sabes? En nuestro carácter, en nuestra actitud. Ahí podemos empezar a probarlo. Podemos empezar a, ¿sabes qué? A hablarle a esa situación que a veces nos causa ansiedad, nos causa estrés, nos causa un dolor de cabeza, nos está trayendo desesperación. Yo no sé qué sea esa situación, pero, ¿sabes? Esa es una oportunidad para nosotros empezar a probar al poder de Dios en nuestra vida. Ajá. Tal vez es en el enojo o tal vez es en la angustia, en la enfermedad, en el temor, no sé, pero ese poder lo podemos empezar a probar en nosotros, en cada una de las situaciones, en cada una de las cosas que nos están pasando, ¿sabes? Si de pronto estás en una situación donde, no sé, estás siendo agredida, ¿sabes qué? Todo espíritu se silencia, está atado en el nombre de Jesús. Y sabes, ese es un modo de empezar a probarlo, de empezar a conocerlo, de empezar a fortalecer esto, ¿no? Entonces, ay, escucha esto porque esto me encanta. Y estas palabras son para ti. Escucha bien, por favor. Eres maravilloso. Eres maravilloso. Eres perfecto y eres amor, eres bondad, eres gratitud, eres wow. Eres maravilloso. ¿Y sabes por qué? Porque somos maravillosos, somos perfectos en el Espíritu. Esta es la revelación tan tremenda que el Señor trajo a mi vida. Y fíjate bien, aquí empieza, y te pido que no te distraigas. Te pido por favor que en el nombre de Jesús no te distraigas. Fíjate bien, eres maravilloso en lo espiritual, eres perfecto, eres amor. Si has hecho a Jesús tu Señor y tu Salvador, en Cristo Jesús tenemos su mente, su poder, su unción, su fe. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos vive en ti y vive en mí. Sí podemos comprender esto. Él nos ve en el Espíritu. Escúchame por favor. Cada vez que tú oras, cada vez que tú estás delante de Él, cada vez que tú y yo estamos con Él, ¿sabes qué es lo que Él está viendo? Él ve nuestro espíritu, es ese mismo espíritu de Jesucristo. Hay una guerra y tú me vas a empezar a cuestionar y vas a decir, no, como esto, como el otro, como aquello. ¿Sabes? Ese Dios, ese espíritu perfecto, ese espíritu lleno de amor, de bondad, de misericordia, lleno de poder, lleno de gracia, lleno de vida. Es el mismo espíritu que vive en ti y en mí, porque como lo vimos en 2 de Corintios, ese espíritu, ese tesoro es su poder, ese tesoro está en nosotros. Y ahí viene lo mejor del caso. Escucha esto, por favor. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Ay, ¿alguien está pintando la pantalla? Ok, gracias. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. En el espíritu nacido, en el espíritu, perdón, me distraje. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. En el espíritu nacido de nuevo, creado en la justicia y en la santidad. Como Jesús es en el espíritu, así somos nosotros. Por medio de su espíritu, tenemos a Cristo.
El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos está en nuestro cuerpo, está en esta carne mortal, está en nosotros. Y esto tiene que pasar por nuestra mente y tiene que pasar por nuestra alma. ¿Sabes por qué? Porque la mente te va a decir, es una locura lo que estoy diciendo. Yo tengo, por favor, tengo 3 semanas orando esto, pidiéndole al Espíritu de Dios una confirmación. Y, ¿sabes? Quiero contarte que el sábado yo ya había, el viernes yo ya había hecho 1/3 de la clase y, ¿sabes? Me sentía triste, me decía, esto no es lo que Dios quiere. Cerré todo y dije, a lo que sigue, ¿no? Me dormí y le dije, Espíritu de Dios, ayúdame. Y esto lo traía en mi cabeza, soñé con esto. Y ahí fue cuando entendí que efectivamente este tenía que ser el tema, el tema de hoy, ¿no? Entonces, wow, wow. Fíjate bien lo que dice en Proverbios 23:7. Por cuál es el pensamiento de su corazón, tal es él. Esto sucede con la renovación de nuestra mente, ¿ok? Para nosotros poder empezar un proceso de transformación, él, él nos ve en esa perfección en el espíritu. Él, cada vez que nosotros vamos y oramos, ¿sabes? Él no ve nuestros errores, Él no ve nuestras fallas, Él no ve nuestros defectos, Él no ve ni siquiera que mentimos o que nos portamos mal, que estamos en desobediencia, que estamos en rebeldía. Él no ve nada de eso, ¿sabes? Él ve el Espíritu de Jesucristo. Él ve ese espíritu de verdad que es de nuestro Señor Jesucristo. Y cada vez que nosotros nos acercamos a Él, eso es lo que Dios ve. La palabra de Dios claramente refleja quiénes somos en el espíritu. Escucha esto, por favor. La palabra de Dios nos revela quiénes somos en el espíritu, nos revela la realidad espiritual. Leer la palabra de Dios es contemplar en el espíritu. Contemplar significa observar con atención, con interés, una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera o cuando se hace con pasividad. Es considerar, ver, meditar, pensar, analizar, insistir y es poner atención. Esto viene en el diccionario mundano, lo que es contemplar. Y ahora si leemos el Salmo 27:4 nos dice, una cosa he pedido al Señor y esa buscaré, que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. ¿Ok? Yo te pido que no supongas en esto, que no cuestiones si tienes el poder de Dios dentro de ti o no lo tienes. ¿Por qué? Porque lo que es del Espíritu es. Y lo que es de la carne, carne es. ¿Ok? Puede ser que tengamos un shock, como yo lo tuve hace 3 semanas, ¿no? Meditando en esto, pensando en esto, de verdad que llevo horas y horas durante estas 3 semanas pensando y pidiéndole confirmación de todo esto. Y, ¿sabes? Me ha regresado a que no use el razonamiento humano. Me ha dicho, ¿sabes qué? Las cosas de la carne son de la carne y las cosas del espíritu son del espíritu. Entonces, aquí en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagas lo que quisieras. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que hay 2 fuerzas, ¿ok? Y lo que es el espíritu y lo que es la carne. Y estas 2 fuerzas están peleando constantemente, constantemente están peleando. Y, ¿sabes? Gana de lo que te alimentas. Si nos estamos alimentando del mundo, si nos estamos alimentando de los problemas, de las situaciones, si nos estamos alimentando de lo que nuestros ojos están viendo, nuestros oídos están escuchando y estás escuchando cosas del mundo, por supuesto que va a ganar la carne. Por supuesto que va a ganar el razonamiento.
Por supuesto que va a ganar el dolor, que va a ganar. ¿Sabes por qué? Porque es a lo que estamos enfocados, ¿ok? Pero ¿qué pasa si nosotros nos concentramos en las cosas del espíritu? El espíritu, entre más nosotros lo avivemos con su palabra, entre más nosotros nos nutramos con su palabra, como lo dice el versículo anterior, ¿no? Entre más contemplemos su palabra, vamos a ser más y más llenos de él. Entonces es importante, que nosotros empecemos a discernir todas estas cosas, nosotros empecemos, ¿sabes qué? Pídele una confirmación. Yo te pido, que pidas una confirmación de todo lo que yo estoy hablando. Que se la pidas al Espíritu y que Él te compruebe, te testifique, de que realmente el que tiene todo ese tesoro, para nosotros poder tomar esa autoridad sobre nuestra vida, para nosotros poder incluso gobernar sobre nuestras emociones, gobernar sobre la misma carne. Como les he contado hace unas clases, he estado estudiando acerca del cuerpo, el alma y el espíritu y he encontrado cosas tremendas que poco a poco se las voy a ir compartiendo en las siguientes clases. Pero esto es importante que nosotros podamos entender, que siempre va a haber una lucha entre el espíritu y la carne, entre lo que nosotros pensamos, incluso entre lo que nosotros sentimos. Y te voy a dar un adelanto de esto que he estado estudiando. Y fíjate que, por ejemplo, he aprendido que lo que es la carne, más bien lo que es el alma y lo que es el cuerpo son tangibles. O sea, yo puedo llegar a tus emociones por medio de palabras, yo puedo llegar a herirte o puedo llegar a amarte o puedo llegar a exaltarte por medio de mis palabras. Y también puedo llegar a ofenderte por esas palabras. Y tú todo eso lo sientes, porque sabes, el alma es tangible. Cuando tú sientes esas emociones, eso es parte del alma. Las emociones son parte del alma, ¿ok? Y, por ejemplo, la carne, si te golpeas, si yo te toco en el hombro, tú sabes que te estoy sintiendo. Entonces también esto es tangible, ¿ok? Pero las cosas del espíritu no son tangibles. Entonces con esto como que nos abre un poquito el entendimiento, para que nosotros podamos comprender que las cosas de la carne nos pueden son lo que viene incluido todos los sentimientos junto con el alma, los sentimientos, las emociones, ¿no? Y pues yo le puse como término carnal, sé que en mi país significa dos cosas, de carnita, y significa carnal de hermanos, ¿no? Pero bueno, me gustó este tema de carnal, ¿por qué? Porque fíjate que cuando a veces nosotros estamos movidos por la carne, pues es cuando están todos los sentimientos a flor de piel, ¿no? Que el enojo, a ver, ayúdenme, por favor, ¿qué me pueden aportar por ahí? O sea, todos esos sentimientos de enojo, esos sentimientos de alegría, esos sentimientos de tristeza, todo eso que nosotros podemos sentir son cosas de la carne, ¿ok? Entonces, aquí hay algo muy, pero muy importante que nosotros tenemos que separar lo que es la carne y el espíritu, porque como lo vimos anteriormente, hay una lucha entre ellos. Y lo que alimentes, si alimentas la carne, van a estar las emociones a todo lo que da, va a estar todo a flor de piel. Pero si tú alimentas el espíritu con la palabra de Dios, podemos llegar a vivir en el poder del Espíritu. Y esto poco a poco lo vamos a ir deshebrando porque es un tema tremendo, tremendo, tremendo. Esto dice en Gálatas 5, 17 y 18. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen
a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no son obligados a cumplir con la ley de Moisés. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? Que vamos a tener una lucha constante entre la carne, entre las emociones, entre el cuerpo, entre los pensamientos incluso, porque cuando no tenemos una mente renovada, nos seguimos enfocando en las cosas del mundo y le damos ahora sí que a la mente novela vuelo, ¿no? A la mente novela, ¿no? Y aquí dice algo importante y quiero que por favor esto te lo lleves. Va a haber una lucha siempre entre el espíritu y la carne. Entonces, en esa lucha entre el espíritu y la carne, va a ganar lo que nosotros estamos alimentando. Entonces, por eso es necesario, y aquí lo dice el versículo 18, Gálatas 5:18, pero cuando el Espíritu nos guía, ¿cómo? ¿Cómo nosotros podemos permitir que el Espíritu nos guíe, sabes? A través de su palabra, a través de creerle, a través de darle chance, de darle permiso. Fíjate bien esto. Cada creyente nacido de nuevo ha sufrido una transformación completa en el Espíritu, una transformación interna. Ese nacimiento, cuando nacemos en Cristo Jesús, es en el Espíritu. Ujú. Y tú dices, sí, todas las cosas fueron hechas nuevas. Y yo me preguntaba y yo decía, bueno, pues si las cosas fueron hechas nuevas, no, pues entonces, ¿en qué parte todo ha sido nuevo? Porque yo no entiendo nada de lo que, de este versículo. De verdad que yo muchos años le pregunté, es que yo no entiendo nada. O sea, ¿cómo me dices que todas las cosas se han hecho nuevas si yo sigo siendo la misma gruñona, la misma enojona, la misma necia, la misma terca y toda la lista de 1000 cosas, ¿no? Y yo le decía, ¿cómo así, no? O sea, no entiendo nada. Y fíjate bien, esa transformación es completa en el Espíritu desde el día que recibes al Espíritu Santo de Dios. Y esto impactó mi corazón, porque, ¿sabes? Yo creo que si esta verdad nosotros la abrazamos y meditamos en ella, ajá, que la transformación completa es por medio del Espíritu, porque tú y yo ya nacimos de nuevo. Y esa transformación es por medio del Espíritu Santo de Dios. Y es interna. O sea, de modo, ajá, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron y todas son hechas nuevas. La transformación de nuestra alma y de nuestro cuerpo, escucha bien, ocurrirán cuando nuestra mente sea transformada por el poder de la palabra de Dios. Wow, de verdad que yo pienso en esto, yo medito en esto y yo digo, wow, Señor, esto es maravilloso, esto es maravilloso. Y fíjate cómo nos dice aquí claramente, esa transformación, primero, primero esa transformación tiene que ser en nuestra mente. Si nosotros no transformamos nuestra mente, si nosotros seguimos con esas mismas creencias, con esas mismas ideas, ¿sabes? No vamos a ser transformados en nuestro cuerpo ni en nuestra alma. La transformación del cuerpo y la transformación del alma, ¿sabes? Requieren trabajo, pero el espíritu que es dentro de nosotros es el mismo espíritu. Y, ¿sabes? Si yo te pudiera decir, todo lo que necesitamos está dentro de nosotros. Todo. Yo no sé qué necesites. Paz, amor, no sé si necesitas tal vez que Dios te abrace, que Dios te haga sentir que eres su hija amada, su hijo amado. Yo no sé qué necesites hoy, pero sabes, en, en ese espíritu precioso que tú tienes está el espíritu de Jesucristo. Y en ese espíritu está la transformación que solamente necesitamos nosotros ir renovando a través de su palabra nuestra mente, porque a través de la mente, perdón, bueno, sí, a través de la mente, de lo que nosotros estemos pensando, vamos a tener esa transformación, no solamente en nuestros pensamientos, sino también en nuestro corazón, sino también en nuestra alma
y por consecuencia en nuestro cuerpo. Y sabes, esto se llama sanidad. O sea, todas las enfermedades se van a ir. ¿Por qué? Porque acuérdate, Dios es un Dios integral. Él dijo, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las áreas de tu vida, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, si nosotros podemos entender que nosotros estamos completos, que tenemos todo en el Espíritu, porque Él y su Espíritu está dentro de nosotros. Hay un versículo que dice, Cristo en mí y nosotros en Cristo somos uno. O sea, somos uno solo en Cristo. Yo te pido algo, ora esto. Esto va a quedar grabado, lo voy a subir a YouTube. Y si lo tienes que volver a ver, vuélvelo a ver. Escribe cada versículo y ¿sabes qué? Óralos, óralos y pídele al Espíritu de Dios que realmente te confirme que ese nacimiento fue en el Espíritu, ese Espíritu que es el mismo Espíritu de Jesucristo, ese Espíritu de verdad que tiene poder, que tiene unción. Yo no sé si para qué lo necesites, pero todo lo que nosotros necesitamos está en el Espíritu. Ajá. Entonces, las cosas espirituales primero tienen un impacto para que puedan bajar. Así que yo te pido, de verdad que te lo pido en el nombre de Jesús, que tú ores esto y que esto sea revelado a tu mente, porque si nosotros podemos entender que con esa transformación de nuestra mente podemos transformar, sanar nuestro corazón, sanar nuestra alma y por consecuencia el cuerpo sano. ¿Ok? Entonces, les voy a dar un adelanto de la siguiente clase. Todavía tengo un poquito de tiempo. Wow, gloria a Dios. Y fíjate bien, somos seres tripartitos, o sea, somos cuerpo, alma y somos espíritu. El espíritu es lo más profundo que nosotros tenemos. Acuérdate cuando en la creación, cuando Dios empezó a crear todas las cosas, Él, empezó a crear a Adán con barro. Y él dice que él creó al ser humano con barro. Por eso es que este versículo me impactó, porque dijo, somos vasijas de barro, ¿no? O sea, es como que y él empieza a crearlo. Y cuando él sopla el espíritu, porque era un pedazo de barro ahí tirado en el piso. Entonces, cuando Dios sopla, ¡fum! Sopla su espíritu. Y él dice en ese mismo versículo, a su imagen y semejanza. Wow, ¿sabes? En el espíritu tenemos esa imagen y esa semejanza de Dios. Si a veces te preguntas, ay, ¿y por qué esto? Sí, o sea, nada que ver, la semejanza en dónde, o sea, ni por dónde la semejanza, ¿sabes? Esa semejanza es el Espíritu Santo de Dios en nosotros. Ajá. Ahí, en tu espíritu, ahí es donde está ese aliento de vida, ahí es donde está la semejanza por la cual Él, en los primeros capítulos de Génesis, fue lo que Él sopló sobre los humanos. ¿Ok? Entonces, está el alma, que el alma, como lo dije anteriormente, son las emociones, son los sentimientos, es todo esto que a veces, muchas ocasiones tenemos que sanar y el cuerpo, ¿no? Entonces, como les vuelvo a repetir, el alma y el cuerpo son tangibles, sienten, sienten porque el alma siente. También aprendí que el alma tiene mente, que esto, wow, también lo vamos a ver más al rato, pero ahorita quédate con esto. El espíritu es intangible. El espíritu no lo puedes sentir, que yo sé que sí lo sentimos, porque a veces cuando estamos en adoración o estamos en su presencia, sentimos su presencia. Pero yo me refiero al que no es tangible, a eso me refiero más que nada, ¿no? Entonces, la carne, vamos a ver, la carne es un término en las escrituras en el ámbito natural. Es lo que se refiere a las emociones, los sentimientos guiados por los sentidos. Esto es súper interesante, fíjate. La carne está guiada por los sentidos, por lo que es
el olfato, la vista, el gusto, el oído. Ujú. Y aquí todavía como ingrediente principal el razonamiento humano. Ajá. Esto es lo que quiere decir que somos guiados por la carne. Ajá. O sea, que más que nada es lo que se refiere la Biblia a la carne, ¿no? Que viene siendo todo lo que son los 5 sentidos, todo lo que son los sentimientos, las emociones, o sea, que así que cuando veas que alguien está haciendo que, por ejemplo, las mujeres que muchas veces somos extremadamente sentimentales, esta es una de las razones por las cuales las mujeres somos extremadamente sentimentales, ¿no? Entonces, yo desde hace muchos años oro y le pido al Espíritu de Dios, ¿no? Señor, en el nombre de Jesús, mujeres de revelación, ¿sabes? Porque si nosotros somos mujeres de revelación, vamos a poder tener el poder y la autoridad con su espíritu para poder dominar estas emociones, para poder dominar todos estos sentimientos, porque no es malo, Dios nos dio los sentimientos, pero hay veces que sí, ¿no? Que sí, a veces excedemos en, en todo este tipo de cosas, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido la clase de hoy. Ajá, terminamos a tiempo. Ajá. Y pues em, creo que hay mucho que orar con esta clase. Espero que en el nombre de Jesús les haya quedado claro cómo ese tesoro que Él nos llama, que él nos da, es su poder, ¿no? Entonces, medita en esta palabra, medita en esto, porque así como me encantó esto que dice que su palabra es un reflejo, ¿no? Entonces, ora esta palabra, te pido que la ores, te pido que le pidas confirmación al Señor, que a mí no me creas, sino que le pidas confirmación a Él de todo esto, porque yo sé que dentro de toda esta enseñanza hay una revelación tremenda. Ajá, hay una revelación tremenda que nosotros necesitamos aprender a vivir en el espíritu, porque la carne no aprovecha para nada, porque la carne de verdad, a veces yo volteo y son tantos errores, tantas equivocaciones que, que a veces es necesario, ¿no? Como lo dice Pablo, morir a esa carne, ¿no? Morir a todas esas situaciones que a veces por emociones, ¿no? Tomamos decisiones que son híjole, que nos afectan por largo tiempo, ¿no? Y pues bueno, como por último vamos a orar y Señor, te doy las gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por ser esas vasijas, Señor. Gracias, Señor, porque sí reconocemos que somos frágiles, Padre. Y gracias, Señor, por esta palabra. Yo te pido, Señor, que cada una de las personas que escuchó esto y que las van a escuchar, tú les des, Señor, esa confirmación, Señor, a nuestro corazón, así como lo hiciste conmigo, Padre. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, precioso Espíritu, porque yo sé que tú trabajas en nosotros, que tú eres el que nos enseñas, el que nos guías, el que revela tu palabra, Señor, a nuestra vida. Gracias, Padre, porque nuestro entendimiento está siendo abierto, nuestros ojos espirituales y nuestros oídos están siendo abiertos. Porque yo sé, Padre bendito, que tú, Señor, ya tenías esto planeado del nuevo nacimiento desde, wow, muchísimos años atrás. Y así como tú prometiste darnos un nuevo espíritu, poner un corazón de carne en nosotros, que todos nuestros ídolos se cayeran, Padre, y se caen en el nombre de Jesús. Pero sobre todo, Padre, que tú, Señor, pondrías tu poder en nosotros. Yo te doy las gracias por esto. Y te pido, precioso Espíritu, que nos enseñes a usar tu poder, incluso en las debilidades, en esas cosas, Señor, que a veces creemos que no podemos controlar de nuestro carácter. Pero tú y tu poder, Señor, nos ayudan en nuestras debilidades. Yo te pido, Señor, por cada persona que está viendo esto y por cada persona que lo va a ver. Gracias, Padre, porque sus oídos son abiertos y su entendimiento es abierto. Yo los bendigo, Señor, con toda bendición espiritual. Y yo te pido, precioso Espíritu de Dios, que seas tú en ellos y ellos en ti, Señor, porque tu palabra dice que Jesucristo en nosotros es la esperanza de gloria, Padre, para muchos que no te conocen.
Yo te doy las gracias, Señor, porque estamos siendo transformados en nuestra mente. Y si somos transformados en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor. Y esto es por el poder de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra, Señor, es espíritu y tu palabra es vida. Yo bendigo, Señor, en el nombre de Jesús, con toda bendición espiritual, a cada una de las personas que están viendo esto. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, pues muchas gracias. A ver, por favor, comentarios. Bueno, pues nos despedimos de YouTube. Muchísimas gracias.